Bien chicos, y continuamos con la segunda parte de nuestro video. En el caso de una cita larga, que quiere decir una cita de más de 40 palabras, y si fuera textual, es decir, que le estás copiando tal cual la dice el autor, harás lo siguiente. Iluminas el texto, en este caso la cita, la iluminas, como te das cuenta, vuelves al contador de palabras, tienes 59 palabras, es una cita larga. Y te vas a párrafo, en párrafo le das clic en esta flechita y aquí en sangría le pones una pulgada completa, que equivale a 2.54 centímetros, tanto en izquierda como en derecha, y le das a aceptar. Bien, el interlineado de esta cita textual larga de más de 40 palabras, asimismo, puedes ir directamente aquí, le das el interlineado de 1. Es lo que pide la norma APA, un interlineado de 1 y con una, en este caso, una sangría completa de 2.54 centímetros. Ahora, como es textual, mira aquí, está el apellido del autor, el año de publicación y esta va aparte, ¿no? La cita textual va aparte. Y como es textual, pues al final ubicarás el número de la página, en este caso. Ahora, al final del documento, cuando ya lo termines, tienes que referenciar todos los autores que utilizaste para argumentar tu ensayo. Por ejemplo, aquí está, escribes la palabra referencias bibliográficas y ubicas todas las bibliografías que utilizaste. Por eso es muy importante que en el momento que tú vayas consultando, vayas armando la referencia bibliográfica al mismo tiempo, para que luego no tengas problemas en ubicar esa bibliografía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya haces la cita y de ese mismo documento que estás consultándolo en Google Académico, como te explicaba, buscas el apellido del autor, la inicial del nombre, pones el punto, el año de publicación, entre paréntesis, el punto, el título del texto, del tema del que está exponiendo el autor. También va a ir el país, la editorial si tienen. Este es un ejemplo de un libro prácticamente porque no hay una página web. Aquí hay otro ejemplo de bibliografía. Asimismo, apellido, coma, el nombre, solamente la inicial y el punto. El año de publicación, recuerda el nombre el tema del artículo. Y también está en este caso el nombre de la revista, si es de una revista electrónica. Ahora, si tú sacas de una página web, recuerda que al final tiene que ir disponible y el link de la página. Y al final recuperado y también ubicas la fecha en el momento que estás consultando. Si hoy es 15, pues pondrás el 15 de julio del 2020, recuperado ese día. Perfecto, continuamos. Aquí nos dan algunas recomendaciones sobre el ensayo argumentativo. No olvides que tienes que persuadir, tienes que convencer en tu texto. Además, tus oraciones o tus párrafos deben tener coherencia, deben ser secuenciales, deben tener lógica, un grado de comprensión, que cualquier persona que lo lea lo pueda entender. Utiliza apropiadamente los signos de puntuación, lo que son las comas, los dos puntos, el punto y coma, el punto aparte, el punto seguido. Todo ello tiene sus respectivas normas ortográficas. Al dejar fluir tus ideas, puedes hacerlo con el siguiente esquema que nos sugieren aquí. Tema, el título del ensayo. Introducción, aquí expones tu tesis, el argumento propio, tu opinión, que puede ser 1 o 2 párrafos. El desarrollo, aquí ya va el sustento con el de otros autores. Y finalmente la conclusión, un párrafo a lo que tú has llegado. Y no olvides las referencias bibliográficas, todas las fuentes que utilices en las citas de cualquier tipo, como te explicaba anteriormente, tienen que ir referenciadas al final. Otra sugerencia que nos dan es que leas tu ensayo las veces que se requiera. Y puedes pedir a algún familiar tuyo, a tu mamá o a tu papá, que lea y ver el grado de comprensión de tu ensayo. Si lo entienden, pues quiere decir que está bien. Para que se lo haga de manera correcta, siempre es mejor la sugerencia de alguien más. Y finalmente viene la publicación. Por el momento lo guardarás en tu caja portafolio hasta que te lo pida tu docente. Continuamos.
Aquí debajo, la guía nos presenta un pequeño esquema sobre las partes del ensayo, pues que ya lo habíamos explicado anteriormente, ¿no? Dividido en introducción, desarrollo y conclusión. Recuerda que tienes la cantidad de párrafos como sugerencia, que vale la pena, pues, tomarlos muy en cuenta. Continuamos. Aquí hay el ejemplo de un ensayo. Mira, tema, influencia de la televisión. Tesis, es decir, lo que tú vas a argumentar, con lo que tú estás de acuerdo. La televisión, cultura o droga. Aquí está la frase célebre, ¿sí? La frase célebre que está argumentando esta tesis. Luego, la introducción, prácticamente viene aquí tu argumento, lo que tú crees, asimismo afianzado con un autor o con dos autores. El desarrollo, las fuentes y tus argumentos junto con las referencias de autores. Y finalmente, también puede ir un contraargumento, no es tan necesario, pero si buscas datos y hay un contraargumento, qué bien. ¿Qué quiere decir contraargumento? Algún autor que piense lo contrario de lo que tú estás afirmando. Y finalmente llegar a una conclusión. En este caso es de la televisión. Y al final, pues, las referencias que utilizaste deben ir todas referenciadas al final, tal cual te lo enseñé anteriormente. Continuamos. En las indicaciones, ¿sí? Empezamos. Para pensar el tema de tu ensayo argumentativo, tú tienes aquí 5 temas. 1, ciudadanía global. 2, tecnología, crecimiento poblacional, modelos de desarrollo económico, tienes a la felicidad, las tendencias comerciales, el apoyo comunitario mundial. Nos dicen que puedes escoger uno solo o puedes combinar cualquiera de estos temas para que hagas tu ensayo. De cualquiera de las dos formas está correcto, ¿no? Aquí, a continuación, tenemos un primer ensayo. El futuro de la tecnología para el bienestar. Aquí está la frase, está con negrita. Aquí nos están argumentando sobre cómo el uso de la tecnología ha ayudado al desarrollo tecnológico, pero que se debe utilizar también para el bienestar humano, para el bienestar, en este caso, para el forjamiento de valores, nos está hablando aquí, que promueva un bienestar social. Y al final está la fuente, de dónde fue tomado este artículo. Al final tenemos actividades. Esto ya va también dentro de tu portafolio. Aparte del ensayo tuyo, esto va aparte, ¿sí? Contestarás estas actividades. ¿Qué te propone el título del texto? Que identifiques la tesis o la postura que tenía ese artículo, en este caso, si estaba a favor o no de la tecnología. ¿Qué prevé el proyecto del milenio? Es decir, ¿qué trata? ¿Qué relación tiene la felicidad y la tecnología? La tecnología más avanzada nos producirá felicidad. Argumenta tu respuesta. Aquí tendrás que argumentar con un autor. ¿Qué has aprendido de ti mismo mediante el uso de la tecnología? Eso ya lo harás de manera personal, sin necesidad de un autor. Pero aquí sí, en esta pregunta donde dice argumenta tu respuesta, necesitas el apoyo de un autor. Perfecto, tenemos un segundo ensayo titulado El crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de los recursos naturales. ¿Cuáles son esos recursos naturales? El agua, el suelo, el aire y así muchos recursos que nos proporciona la naturaleza, incluso el petróleo. Estos recursos pues están produciéndose, digamos, de una manera no tan acelerada como lo está haciendo nuestra población. Aquí nos habla que desde el año 2012 al 2050 prácticamente llegarán a haber 23 millones de personas. Crecerá de esta manera tan desmesurada. Entonces, nuestros hábitos de consumo no están permitiendo que esos recursos naturales se puedan renovar. Eso trata prácticamente este ensayo. Al final, tienes ciertas actividades de reflexión. Cómo influyen los hábitos de adquisición de productos, cómo podemos cambiar la forma en la cual nos relacionamos con nuestra naturaleza, por qué cada vez existen noticias acerca de avances tecnológicos. Recuerda que las demandas son desmesuradas ante la renovación de estos recursos naturales y quiénes son los beneficiarios. En este artículo, titulado Felicidad y Ciudadanía, nos habla sobre el gran Aristóteles,
quien nos ha demostrado que la felicidad constituye el bien supremo del hombre, ya que es algo que elegimos siempre por sí mismo y nunca por otra cosa. Es importante porque aquí relaciona el bien, el estar bien de todas las personas, le liga hacia la actividad política. Esto nos lleva a reflexionar cuál es la finalidad de la acción política de nuestros países. Nos lleva realmente a pensar este artículo. Si quieres indagar un poco más, nos da la opción de que lo puedas hacer leyendo en el libro de Educación para la Ciudadanía de primero de bachillerato de las páginas 22 a la 39. Así que los chicos que tienen ese texto de los primeros BGU lo pueden hacer, o de lo contrario, los de segundo y tercero también lo pueden descargar en la web. Tenemos otro artículo titulado La satisfacción de las necesidades de los seres humanos y la felicidad. Este artículo nos hace relación con la famosa pirámide de Maslow y aquí nos ubica las necesidades de los individuos para sentirnos realizados, para sentirnos en equilibrio. Muy importante que la leas. Continuamos. Luego, al analizar este artículo, sí, nos preguntan, ¿qué tipo de negocio crees que podría tener más éxito que otro? ¿Te has puesto a pensar que hay cosas de tu familia que no puede dejar de comprar? Por ejemplo, los alimentos. ¿Qué tipo de productos o servicios nunca se van a dejar de vender? Entonces, esta es otra actividad que te lleva a reflexionar. Asimismo, cada una de estas preguntas las responderás en tu cuaderno o en tu caja portafolio. Tenemos aquí pues una estadística sobre los servicios, sobre los productos de acuerdo al consumo. ¿Quiénes están en mayor porcentaje? Mira, la tienda de alimentación está en primer lugar, la salud en segundo lugar con más 49% y en tercer lugar las bebidas alcohólicas. Esto nos lleva a reflexionar muchísimo. Y mira quiénes están en último lugar: fitness, alimentos y bebidas, restaurantes, servicio de vehículos, la ropa, los zapatos, los bolsos están al final como los productos de menor tendencia. Bien, tenemos las siguientes actividades. Relacionando el cuadro anterior vas a hacer: relaciona el éxito o fracaso que han tenido las industrias con la jerarquía de las necesidades de la pirámide de Maslow, ¿no? Que previamente estuvieron expuestos. En el triángulo que estaba en la parte superior, esa es la gran pirámide de Maslow. 2. Vas a elaborar una lista con los nombres de los productos o servicios que se ofrecen al mercado, cada una de estas industrias. ¿Sí? Una lista con los nombres de los productos que está ofreciendo el mercado. Y 3. Vas a colocar en la última columna el producto o servicio o el nombre que le pondrías a tu nuevo emprendimiento, es decir, a lo que tú pudieras dedicarte. ¿Qué nombre le pondrías? En este caso, si es un producto o un servicio, a ese emprendimiento que tú podrías tener. Perfecto. Aquí te pongo un ejemplo más para que lo tengas en cuenta. La industria, la salud. He tomado la salud como ejemplo. Tipo de necesidad. De acuerdo a la pirámide de Maslow, hace correspondencia a la seguridad, al segundo eslabón de la pirámide de Maslow. Productos o servicios, todo tipo de medicinas. Y en cuanto al emprendimiento que yo voy a ofrecer, he puesto netamente medicinas de tipo genérico y mi emprendimiento se va a llamar Farmacia Ecuador. Es un ejemplo más del que tú puedes hacerlo. Ahora, tú harás de todas las industrias que están en este cuadrito. De todas estas industrias, tú llenarás la columna. Y no olvides que al final irá tu emprendimiento. ¿Sí? El nombre de tu emprendimiento, de acuerdo a la imaginación que tú tengas. Que pudieras poner que sea en este caso rentable, pero a la vez sostenible. ¿Qué quiere decir? Que no haga daño, que no solamente priorice lo económico, sino que vea el bienestar social y por ende de la naturaleza. A continuación, vamos con la actividad del crecimiento poblacional y nos vamos con Jean, quien les va a explicar la parte de matemática. Hola, ¿qué tal? Soy Jean Giraldo. En esta ocasión les voy a explicar la actividad que propone la ficha pedagógica
Aprendamos juntos en casa de la semana 8. Como observan, el título dice crecimiento poblacional. Desde 1950, la población del Ecuador se ha incrementado en más de 4 veces. Para el 2010, en el país se registraron 14.483.499 habitantes. Sin embargo, se evidencia una reducción del ritmo de crecimiento entre los censos de 1950 y 1962. El crecimiento fue de 2,96%, mientras que entre el censo del 2001 y el de 2010 el crecimiento fue de 1,95%. Como podemos observar en la tabla que está en la siguiente página, nos indican los censos por año, la población que se censó en dichos años y la tasa de crecimiento intercensal en los periodos de los años anteriores, o sea, mostrados. ¿Qué quiere decir esto? Que de 1950 a 1962 la población creció a un ritmo de 2,96% en ese periodo de tiempo. Bien, y como podemos observar, para 2001 y 2010 la población creció a un ritmo de 1,95%. Como podemos observar, la población disminuyó su crecimiento, no en sus números, sino en su ritmo de crecimiento. Esa parte toca tenerlo en cuenta para futuras comparaciones que haremos en la actividad. Según los datos del INE, se puede observar que el mayor crecimiento poblacional ocurre en las zonas urbanas. Esto se da por varios factores, tales como un mayor acceso a la educación, a la salud y al empleo. Bien, comencemos con las actividades. La primera actividad nos dice identifique el crecimiento de la población entre los años 2001 y 2010 según la tabla. 2. Como observamos los datos de la tabla 2, del 2001 al 2010, pasamos de 12 millones a 14 millones de habitantes, aproximadamente. Y el crecimiento intercensal, la tasa de crecimiento intercensal disminuyó. Eso quiere decir que el ritmo de crecimiento de la población fue más bajo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a identificar el crecimiento de la población? Vamos a ver el porcentaje que creció la población en sí. Para esta primera actividad, entonces, tendríamos lo siguiente. Vamos a primero definir las cantidades por año. Para el año 2001 existía una población de 12.156.608 habitantes, según la tabla 2 que nos da este documento. Y para el año 2010 existía 14.483.499 habitantes. Muy bien. Nosotros podemos calcular la diferencia de población para calcular el porcentaje que incrementó de la siguiente manera. Primero, vamos a restar la población del año 2010 de la población del año 2001. Esto nos va a dar la diferencia. Bien, en el 2010 tenemos que son 14.483.499 habitantes. Y a eso le vamos a restar los 12.156.608 habitantes que corresponden al 2001. Realizando dicha operación tenemos que nos da un resultado de 2.326.891 habitantes. Quiere decir que
la población pasó de 12 millones con un incremento de 2 punto y algo de habitantes a tener 14 millones de habitantes en el 2010. Bien, de manera porcentual, ¿cómo nos va a quedar esto? Podemos tomar en cuenta lo siguiente. De manera porcentual. Primero, vamos a hacer el cálculo de porcentaje. Vamos a calcular de que los 12 millones son el 100% para calcular cuánto incrementó. Veamos. Vamos a dividir los 14.483.499 habitantes sobre los 12.156.608 habitantes. A esto lo multiplicamos por 100 y esto nos da un resultado de 119,14%. Bien, como se puede observar, quiere decir que los 14 millones son 119,14% respecto a el 100% que se vendrían a ser los 12 millones. Restado esto, quiere decir que la población incrementó en un 19,14% el número de habitantes. Bien, entonces, tenemos nuestro primer punto, nuestra primera actividad. Vamos a la segunda actividad, en la cual se nos indica lo siguiente. Determina la función de la recta de crecimiento de población entre estos 2 años y graficar dicha función. Muy bien. Recordemos y bueno, tengamos muy en claro lo siguiente. Aquí nos dice función de la recta. Bien, entonces para ello vamos a interpretar o vamos a tener una teoría previa que vale mucho tenerlo en cuenta. Correcto. Primero, haciendo un gráfico, un plano cartesiano. Plano cartesiano. Como es el que se observa. Donde esta es la coordenada Y o el eje Y. Y este es el eje X. Bien. Podemos observar y bueno, primero vamos a señalar algunas cosas muy claras aquí. Si nosotros, por ejemplo, a este valor le pongo x1, el par ordenado de este sería y1. Bien, vamos a hacer otro. Este valor le voy a poner x2. En este caso, el par ordenado aquí será y2. Muy bien. Como podemos observar, tengo prácticamente 2 puntos, 2 ejes de coordenadas, 2 puntos en el plano cartesiano, donde me permite hacer lo siguiente. Voy a unir estos puntos y obtengo una línea recta, como se puede observar. Siendo claros aquí, podemos ver que la diferencia de punto a punto, o sea de x2 menos x1, es la distancia que existe en este segmento. Bien, lo mismo va a pasar en la parte del eje de las y. Como podremos observar, en este caso tendríamos y2 menos y1. Bien, esto de aquí de y2 menos y1 se conoce como crecimiento. Que estamos hablando que aquí se nota el incremento o la disminución de una función.
El x2 menos x1 se llama recorrido, lo que significa que es el trayecto de la función. Bien, algo más que podríamos acotar aquí, sería que si nosotros ubicamos esto en pares ordenados, tendríamos x2, punto y coma, y2. Aquí tendría x1, y1. Bien, esos son los puntos en el plano cartesiano. Ahora, nosotros para calcular o bueno, y utilizar estos datos que se mencionan aquí, calculamos la pendiente. Nosotros calculamos la pendiente, que es m igual a crecimiento sobre recorrido. Sobre recorrido. Bien, entonces, tenemos ya nuestra expresión dada o lo que vamos a ocupar. Vale recalcar que la pendiente es la razón de cambio que existe en una función. Entonces, para hacerlo más práctico y ya reconocer el hecho de que es un cambio que está ocurriendo, directamente a m lo voy a llamar r. Correcto. Sabemos que m lo utilizamos para decir pendiente, pero en este caso r, nosotros, o bueno, yo voy a ocuparlo para decir que es razón de cambio. Y vamos a interpretar que es lo mismo. Bien, pero ¿qué es la razón de cambio específicamente? ¿O para qué estamos viéndolo de esa manera? Vamos a decir que la razón de cambio es la cantidad de habitantes por año. Será la cantidad de habitantes por año. Listo. Entonces, ya, tenemos la teoría clara. Vamos a hacer el desarrollo de la actividad específicamente. En el desarrollo de la actividad vamos a encontrarnos con lo siguiente. Bien, vamos haciendo otro plano cartesiano para ubicar precisamente los puntos específicos. Como podemos observar, aquí en el eje de las X vamos a ubicar los años. Y en el eje de las Y vamos a ubicar la población. Bien, aquí el primer año que vemos va a ser el 2001 y el siguiente año va a ser el 2010. Entonces, al 2001 se le adjunta el dato de 12 millones. 12.156.608 habitantes. Al año 2010 se le adjunta 14.483.499 habitantes. Bien, entonces unimos con puntos para ver los pares ordenados. En este caso, como se puede observar, unimos y vemos que tenemos una función lineal o una línea recta en el plano. Muy bien, tenemos un Excel para poder acotar esto y que se vea de mejor manera el gráfico.
Como se puede observar aquí, está la tabla y se hizo una gráfica en Excel donde haciendo una aproximación. En este caso podemos observar que del 2001 al 2010, si observamos, es una línea recta, tal como se graficó anteriormente. En este caso, aquí se ve de mejor manera para poder comprender ese pequeño punto de la actividad. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Nos pide que identifiquemos una función. Es claro, el ejercicio aquí, la actividad dice, determina la función de la recta de crecimiento de población entre estos 2 años y grafica dicha función. En este caso, quiere decir que sería la función que modele, o sea, la expresión que modele dicha función. Vamos a utilizar lo que ya vimos anteriormente, que sería R. Dijimos que M es igual a R, ¿correcto? Entonces vamos a decir que R es crecimiento sobre recorrido. Entendamos que crecimiento era Y2 menos Y1 sobre, y recorrido era X2 menos X1. Bien, hasta ahí tenemos la expresión. Vamos a despejar. Vamos a despejar en este caso, lo que yo quiero despejar va a ser Y2. Este dato de aquí va a ser el que vamos a despejar. Y2. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría R que multiplica X2 menos X1 y esto es igual a Y2 menos Y1. Bien, organizando otra vez tendría Y2 menos Y1. Esto es igual a R X2 menos X1. Y2 es igual, voy a despejar el Y1, lo voy a pasar al otro lado. Tendríamos Y1 positivo porque es negativo, pasa al otro lado, hace la operación contraria. En este caso el Y1 está restando, pasa al otro lado, hace la operación contraria, que sería la suma. Y tendríamos R que multiplica X2 menos X1. Bien, tenemos hasta ahí. Ahora, lo que sería importante en este caso es llamar de otra manera estas variables para tener un poco más de claridad. La primera variable, que sería el Y2, vamos a decir que esto es fx. Por lo tanto, esto recibirá el nombre de población final. Bien, la segunda variable, que es Y1, la vamos a tener con la P y sub 0, y esa será población inicial. X2, esto lo vamos a llamar con X normal y esto será el año final. Y X1 va a ser X sub 0, esto será el año inicial. Entonces, entendiendo estas pequeñas pautas, si nosotros reorganizamos la información, podríamos observar lo siguiente. Primero, tendríamos y al cuadrado, y2 tendría que ser esto, fx. Esto sería igual y1, la población inicial, más r, que es la razón de cambio, y tendríamos x2 menos x1, que sería en este caso transformado, o bueno, cambiado. La expresión tendríamos x menos x sub 0. ¿Correcto? Y esto de aquí es mi función
de crecimiento. Mi función lineal, como se puede observar. Bien, hasta aquí tenemos prácticamente ya la actividad 2, porque solo nos pide que calculemos o determinemos, ni siquiera es calcular, es determinar la función de la recta. Entonces ya está determinada en base a el 2010 y el 2001, como se puede observar. En este caso, la gráfica está aquí, es la que nos permitió prácticamente obtener dicha información, ¿verdad? Porque esto que era, esto de aquí es el recorrido y esto de aquí y esto de aquí es el crecimiento. Bien, como tercer punto, en la tercera actividad nos da, una vez determinada la función, indica el límite de población que se estima para el año 2050 y posteriormente compáralo con los datos expuestos en la tabla de crecimiento poblacional y sus repercusiones con la disponibilidad de los recursos naturales. Bien, vamos entonces a determinar cuál fue ese límite de la población. Para ello, tenemos que ocupar la función que ya obtuvimos. En este caso, bien, entendamos que vamos a ocupar la... Primero pongamos que este sería el límite. Límite de población. Límite de población. Entonces, el límite de población en este caso lo vamos a calcular con la expresión dada que es fx igual a p sub 0 más r que multiplica x menos x sub 0. Bien, esta es mi función y con esto de aquí tengo que resolver para determinar este límite de población. Identifiquemos los datos que nos da y el ejercicio. Fx, como podemos observar, es la población final. P sub 0, en este caso que es la población inicial, tenemos que ocupar la última que tenemos, la última disponible, que sería en la del 2010, los 14.483.499 habitantes. Luego de esto, vamos a ver el x y x sub 0. X es, en este caso, año final, lo cual nos pide que sea el 2050, y x sub 0, año inicial, lo cual nos dice que debemos tomar el 2010, ya que estamos usando la población del 2010. Bien, ahora, reemplazando, y si nos damos cuenta nos falta un pequeño dato. Es R. R la razón de cambio, o de crecimiento, que la podemos calcular con la fórmula que tendríamos. R es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Como nosotros no tenemos el dato, por ejemplo, del límite de la población, que es la población final en el 2050, nosotros vamos a ocupar la razón de crecimiento de 2001 a 2010. Entonces, para ocupar ese dato, tendríamos que ver que voy a poner aquí en Y2, este sería el final en este momento, sería 14.483.499 menos los 12.156.608 habitantes. Bien, como observamos, como usamos los 14 millones, sería 2010 menos 2001. Bien,
resuelto todo esto, nos tenemos un valor de 258.543,4444. Bien, entonces quiere decir que por año había un crecimiento de 258.543 habitantes. Bien, este dato es el que nos va a servir para poder completar y calcular el límite de la población para el 2050. Entonces, vamos a realizar esta operación y obtenemos lo siguiente. Bien, tendríamos fx es igual a p sub 0 más r que multiplica x menos x sub 0. Bien, fx en este caso tenemos que nos piden el año 2050, entonces vamos a poner f 2050 es igual el p sub 0, que sería la población inicial, serían los 14.483.499 habitantes, más la razón de cambio, que es la que acabamos de calcular, serían los 258.543. Vamos a ponerlo con todo decimal para tratar de tener un dato un poco más exacto. Bien, ahora esto va a multiplicar para 2050 menos 2010. Como se puede observar, resolviendo todo esto nos podemos dar cuenta que el resultado va a ser 24.825.236. Con los siguientes decimales tendríamos con 78. Ese es el decimal. Listo. Quiere decir que el límite de la población se estima que sería de 24.825.236. Adicional a esto nos pide que comparemos. Que comparemos con Luego compara con los datos expuestos en la tabla del crecimiento poblacional y sus repercusiones de la disponibilidad de los recursos naturales. Bien, me parece que este está más acá arriba. Como podemos observar, el crecimiento poblacional para el año 2050, como lo detalla ahí, es más o menos de 23 millones, que es el dato que se aproxima a lo que nosotros acabamos de calcular. No es exactamente el mismo. Recordemos que esta es una proyección hecha por una entidad estadística donde lleva control y lleva ciertos rangos específicos para tomar estas proyecciones. ¿Cuáles son esos rasgos específicos? La tasa de natalidad, entre otros datos más importantes. Bien, entonces como podemos ver de manera superficial y de manera práctica, aplicando el conocimiento que tenemos en el bachillerato, podemos calcular una aproximación, como se puede observar. En este caso difiere más o menos de 1 millón. Bien, que no está mal para hacer un cálculo rápido en esta actividad. Muy bien. Ahora, podemos tomar otras medidas también. Por ejemplo, se podría comparar ciertos detalles. Por ejemplo, el porcentaje que creció la población del 2001 al 2050. Más o menos quiere decir que podríamos considerar cuántos de habitantes va a aumentar porcentualmente la población. Por ejemplo, aplicando lo mismo que en el punto 1 se hizo, en este caso, decimos que en el 2050
se estima que existan 24.825.256 habitantes. A esto le restamos los habitantes que hay en el 2010, que son 14.483.499. Esto nos da un resultado de 10.341.736 habitantes. Como podemos observar, esto de aquí sería un 171,40%. Esto de aquí es el 100%. Por lo tanto, la resta de esto nos daría la diferencia, que sería 71,40%. Quiere decir que la población va a incrementar en un 71,40%. Se puede estimar que sería un 70% el incremento de la población. Correcto. En este caso también se podría calcular la tasa de crecimiento intercensal. Podemos calcularla. Esta tasa de crecimiento intercensal la podemos calcular de la siguiente manera. El logaritmo natural, en este caso sería de fx sobre el p sub 0. Sobre, en este caso todo esto estaría sobre x menos x sub 0. Y todo este dato lo multiplicamos por 100. Como identificamos esto, tendríamos la tasa de crecimiento intercensal sería igual a logaritmo natural. En este caso, la población final, que sería el fx, tendríamos 24.825.256 sobre 14.483.499. No olvidemos que se multiplica por 100 y debajo tendríamos 2050 menos 2010. Bien, como podemos observar, al momento de resolver todo esto en una calculadora, nos da un dato de 1,35%. ¿Qué podemos escribir al respecto de esto? Porque tendríamos que acotar algo en el punto 4. Dice, reflexiona y comenta en un párrafo la relación entre los dos valores encontrados. Como podemos observar en este caso, en el punto 4, podríamos analizar algunas cosas particulares. La primera, bueno, yo no lo voy a escribir aquí, pero lo voy a hablar. La primera sería que la población incrementó en más de un 70%, se espera que incremente en más de un 70% para el año 2050, y de que su crecimiento intercensal, o sea, el ritmo de crecimiento de la población, disminuya, sea menor que lo que ya se estimó o fue en el 2001 a 2010. Entonces quiere decir que poco a poco van a haber menos habitantes, o sea, menos habitantes respecto a los años. Entonces va a cambiar el flujo de crecimiento. Se va a reducir y va a ser un poco más lento, por así decirlo. Esa sería una pequeña reflexión para el punto 4 y eso ya quedaría a criterio de cada estudiante que pueda tomarlo. Bien, 5 dice, determina la gráfica de manera gráfica y analítica si la función de crecimiento que encontramos es continua en el año 2020. Bien. Para determinar si es continua de manera gráfica, nos bastaría con hacer lo siguiente. Dibujemos otra vez un plano cartesiano de esta manera. Entonces, vamos a ubicar los años 2001, 2010, vamos a poner aquí 2020 y vamos a poner aquí 2050. Bien, nosotros sabemos que en el 2001 la población fue de 12 millones,
156.608. Para el 2010 la población fue 14.483.499. Y se estima que para el 2050, según nosotros lo que calculamos, 24.825.236. Bien, como podemos observar, hagamos los puntos que unen los pares ordenados. Tendríamos lo siguiente. Bien, ahora, si nosotros analizamos esto, más o menos nos indicaría lo siguiente. Para el año 2020 habría cierta cantidad que desconocemos todavía porque no hemos hecho el cálculo y obtendríamos más o menos obtendríamos lo siguiente. Este será mi punto. Si yo puedo trazar esta línea en un solo trazo, vale decirlo así, quiere decir sin cortarlo, quiere decir que esta función es continua en toda x. Recordemos que esto de aquí es x y esto de aquí es y. Entonces, haciendo el trazo, obtendríamos lo siguiente. Como se puede observar, hice el trazo sin levantar la mano y en ningún momento se corta o se segmenta la recta que se acaba de hacer. Por lo tanto, la función es continua en toda x. Ahora bien, analíticamente, esto es gráficamente. Analíticamente, basándome en la función f de x es igual a p sub 0 más r que multiplica a x menos x sub 0. Tendríamos que esta función, si nosotros reemplazamos, por ejemplo, poniendo, yo tengo 14, que es el dato que tengo previamente, 14.483.499 más R, X sería el año que estoy buscando, menos el año de la población inicial, que sería 2010. Al momento de nosotros buscar con el año 2020, ubicar todos los datos como lo hicimos anteriormente, obtenemos un dato específico, lo que nos permite decir sin rodeos que el dominio de esta función está dada desde los infinitos negativos hasta el infinito positivo, el intervalo, que también a su vez podríamos decir que esto es el conjunto de los números reales. Bien, y de esa manera podemos decir que esta función en el 2020 es continua en toda x. Por lo tanto, podríamos decir continua en toda x. Listo. Y eso sería todo. Recordemos que este punto 4 lo hice en orden. Este punto 4 corresponde a la quinta actividad, a la 4 en sí, que da la actividad de aquí. Es hacer la reflexión y el resumen, y el párrafo indica. Bien. Eso sería todo de mi parte. Gracias por ver este video y nos vemos en otra ocasión. Bien chicos, hasta aquí las actividades de la octava semana. No te olvides de suscribirte, dejarme tu like y cualquier comentario que necesites, cualquier ayuda, estamos dispuestos a hacer. Gracias, que tengas muchos éxitos y bendiciones.